Hola, soy Yusef Mejía y vamos a ver qué son las listas y métodos más importantes en Python. Veamos qué son, su sintaxis y un ejemplo. Las listas son una estructura de datos que nos permiten almacenar y manipular de manera ordenada y dinámica un conjunto de elementos. Estos elementos pueden ser números, cadenas, objetos e incluso otras listas. La sintaxis general para definir una lista en Python es la siguiente. El nombre de la lista es el nombre que se le asigna a la lista y hará referencia a una lista que en Python se define utilizando corchetes y separando los elementos por coma. En este ejemplo tenemos la variable UnaLista, que hace referencia a una lista con los elementos manzana, pera, limón y el número 1. Observar que manzana, pera, limón son string, por eso van con comillas dobles. Por último, para mostrar por pantalla usamos la función print y dentro el nombre de nuestra lista, mostrándonos este resultado por pantalla. Veamos qué es un índice y cómo ingresar un elemento en una lista. Un índice se utiliza para acceder a elementos individuales de una lista. Este es simplemente un número que representa la posición de un elemento, el cual comienza en 0, lo que significa que el primer elemento de la lista tiene un índice 0. El segundo elemento tiene un índice 1 y así sucesivamente. En este ejemplo tenemos una lista donde el índice del elemento manzana es 0, el de la pera es 1, el del limón es 2 y el del número 1 es 3. Por lo tanto, el print nos devolverá el elemento manzana porque está en el índice 0. Veamos un ejemplo de cómo obtener la longitud de una lista. Para obtener la longitud de una lista utilizamos la función len. Entre paréntesis pasamos por parámetro el nombre de una lista. En este ejemplo imprimimos por pantalla la longitud de la lista una lista. Observar que nos devuelve el valor 4, ya que tenemos 4 elementos. Veamos un ejemplo de cómo modificar un elemento de la lista. Para modificar un elemento de la lista, simplemente ponemos el nombre de la lista entre corchetes, el índice donde vamos a modificar ese elemento igual al nuevo elemento. En este ejemplo estamos modificando el tercer elemento, es decir, el cual su índice es 2, cambiándolo de limón a pera. Al imprimir la lista, después de esta modificación, podemos ver el cambio reflejado en el elemento correspondiente. Veamos un ejemplo de cómo recorrer una lista. En este ejemplo, el bucle for recorre la lista llamada una lista, y en cada iteración la variable un elemento toma el valor de un elemento en la lista, que luego se imprime en la consola. Veamos un ejemplo de cómo obtener el índice de un elemento. El método index se utiliza para encontrar el índice de la primera aparición de un elemento específico dentro de una lista. En este ejemplo vemos que dentro de la función print estamos utilizando ese método index y entre paréntesis vamos a pasar por parámetro el valor pera y esto nos devuelve por pantalla el valor 1, que es su posición donde se encuentra. Veamos un ejemplo de cómo agregar un elemento al final de la lista. El método append en Python se utiliza para agregar un elemento al final de una lista. En este ejemplo agregamos el elemento Marta a nuestra lista e imprimimos por pantalla la lista con su nuevo elemento. Veamos un ejemplo de cómo agregar un elemento en una posición determinada. El método insert se usa para agregar un elemento en una posición específica de una lista. La sintaxis del método insert es la siguiente. El nombre de la lista seguido de puntos más el método insert. Se le pasa por parámetro el índice y el elemento a insertar
en ese índice. En este ejemplo insertamos José en el índice 2. Todos los elementos existentes desde ese índice en adelante se desplazarán hacia la derecha para hacer espacio al nuevo elemento. Al imprimir la lista vemos que se insertó José en el índice 2. Veamos un ejemplo de cómo remover un elemento. El método remove se usa para eliminar un elemento específico de una lista. La sintaxis del método remove es la siguiente. Observar que le pasamos por parámetro a este método un elemento. En este ejemplo removemos el elemento pera que se encuentra en la lista. Observar que al imprimir la lista ya no se encuentra ese elemento pera. Veamos un ejemplo de cómo extraer un elemento. El método pop se usa para eliminar un elemento de una lista utilizando su índice. La sintaxis del método pop es la siguiente. Observar que a diferencia del método remove, que elimina un elemento por su valor, pop elimina un elemento por su índice y devuelve el valor del elemento eliminado. En este ejemplo eliminamos el cuarto elemento, es decir, con índice 3 de la lista usando pop. Y además guardamos ese elemento en la variable elemento eliminado. Después, al imprimir la lista, vemos que se eliminó el elemento 1 y también imprimimos el elemento eliminado.